Estamos en el tercer giro de esta revista de cultura habitual para nosotros, darnos el tiempo necesario precisamente para tomarle el pulso a la actividad creativa. Los invitamos a intervenir en la programación de la Antena 1 y, claro, en la entrevista que nos hemos propuesto para el día de hoy. Transmitimos a través de Facebook, Twitter, también a través de nuestro canal de YouTube. Disponemos también de lo mejor de la programación de la Antena 1 por los 90.5 y también en el mundo por nuestra aplicación y página web. Vamos a saludar con muchísimo gusto a la actriz ecuatoriana Juana Guarderas, una de las marujitas, quien tendrá sendas presentaciones esta semana, 21 y 22 de abril, con una comedia fresquita, novísima, que ha propuesto. Se llama Lecciones para rudos pandémicos. Juana, ¿cómo estás? Bienvenida, un gustazo poder intercambiar en esta mañana. Retira, por favor, el micrófono, activa el micrófono, Juanita, estamos ya al aire. Otra mentira, hecha verdad. Todos juegan, unos ganan, otros pierden. Ahí, perdón. Perfecto, perfecto. Perdón. Estoy sentada en la grada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana saliéndome de un ensayo para poder compartir con ustedes, pero feliz de la vida. Ay, perdón. Qué chévere. No, gracias Juanita, te agradecemos ciertamente la buena onda que siempre tienes con nosotros para compartir con el público cuencano, con toda la gente que nos escucha al sur del Ecuador, detalles acerca de esta nueva obra, de esta nueva comedia que se llama Lecciones para rudos pandémicos, y de plano nos lanzamos a la sinopsis. ¿De qué se trata? Bueno, sí, justamente el personaje de la profesora Carlota es un personaje que yo lo creé hace mucho tiempo para una propuesta de la televisión de Ecuavisa, donde hacíamos el programa Así Somos, y el director creativo del programa me propuso crear un personaje para interactuar con el público en la calle, y ahí creé el personaje de la profesora Carlota, que lo que hacía es salir a tomarle el pulso a la gente sobre sus conocimientos súper básicos de historia, de literatura, de gramática, de matemática, de geografía, pero así como de una forma muy sencilla y muy lúdica, y jugar sobre todo con el público dependiendo de los contextos que teníamos. Entonces ahí nace este personaje en el 2012, al revés de lo que me ha sucedido. Generalmente mis personajes nacen en el teatro, tal vez para ir al mundo audiovisual, pero este es al revés, nace en el mundo audiovisual para luego haberlo llevado al teatro. Entonces con estos juegos también estuve un tiempo en Comedia Divina con este personaje en Gama TV, y estos juegos fueron creando una serie de materiales que yo algún momento quería compartir con el público en el escenario, y obviamente en el contexto de la pandemia se me vino ese momento. De hecho, antes de estrenar la obra también de manera presencial ya con el público en el teatro, hice algunas propuestas de este personaje de la profesora Carlota vía streaming, ¿no es cierto? Con esta modalidad que nos tocó también enfrentar a los actores en el confinamiento y este tipo de cosas, de también acudir al teletrabajo. A todo lo tele. A todo lo tele. Entonces ahí empecé a hacer algunas presentaciones y recapitulé un poco también este tema de la educación, de las cosas extrañas que tocó abordar en el contexto de la pandemia, y de la reacción de los alumnos y de las respuestas de los alumnos en las distintas instancias a preguntas absurdas, a respuestas absurdas, antes, durante y después de la pandemia, jugando también un poco con que este personaje había tenido su experiencia de magisterio en distintas regiones del país, como un poco comparando también la costa y la sierra, jugando con eso también. Así es que así nace este personaje y esta propuesta de este monólogo cómico muy ligero, muy entretenido,
simplemente de poner todo este material que en algún lado tenía que volcarlo, y ahí es como nace Lecciones para Rudos Pandémicos. Es una locura. Bueno, nos hiciste un repaso maratónico por la intención de darle cuerpo al personaje. Tienes varios personajes a quienes has dado vida y se han convertido en personajes icónicos. Y justamente un oyente nos acaba de escribir en estos momentos, se llama Fray, y nos hace esta pregunta, Juana. ¿Te gusta que te recuerden como una de las marujas? ¿No sientes, dice aquí la pregunta textual, que te estigmatiza? Mira esta pregunta. Muy buena pregunta. Esa es una pregunta que nos hicimos nosotras las marujas, que ya llevamos, bueno, ahora Elena y yo, con la ausencia de Marta y la presencia de Marta, porque obviamente está en el recuerdo de todo el mundo, y nosotros siempre que ponemos en escena algún juego, algún sketch con los personajes, siempre evocamos a su personaje también, a la Encarnita. Es una pregunta que nos hicimos hace muchos años y que ya de alguna manera superamos, creo que ese temor. Esa pregunta nos hicimos cuando en el año, las marujas estrenamos en el 90, por ahí por el 92, quisimos matarles a las marujas y guardarlas, dijimos no, vamos a ser estigmatizadas para siempre solo como que somos las marujas y bla bla bla, pero nos tocó hacer el aprendizaje y el entendimiento de que cuando tú lanzas un producto artístico, una película, una obra de teatro, un personaje, un texto literario, ya ese texto o ese producto literario no necesariamente te pertenece a ti, le pertenece al público. Y nos dimos cuenta que el público insistía e insiste, y yo me imagino que seguirá insistiendo mientras quiera y mientras pueda, en que los personajes de las marujas hagan sus apariciones esporádicas, tal vez ahora más esporádicas obviamente que antes. Así es que no, ya no tengo ese temor de esta estigmatización. Más bien me ha tocado hacer el ejercicio así como con humildad y gratitud, agradecer al público por seguir queriéndoles a los personajes, por seguir convocándoles a los personajes, y por eso es que seguimos con los personajes vivos. Recientemente hicimos junto a Elena Torres una versión que tenemos de Las Marujas entre Violetas y Braguetas, que es con música en vivo, a propósito del tema del amor y la amistad. La tuvimos en escena en febrero, y recientemente volvimos a hacer una función privada para unas 200 personas, y los comentarios del público eran increíblemente maravillosos después de la presentación. Entonces yo creo que asumir que las marujas se convirtieron en una especie de clásicos también ha sido aceptar y mantenerlos vivos, y de una manera grata, ¿no? De una manera muy grata. Honrar a los personajes. Vamos con este personaje de la profesora Carlota. Quisiera que nos des algunos detallitos particulares sobre cómo le has insuflado vida a este personaje. Rotábamos, para quienes están conectados con nosotros a través de las diversas plataformas virtuales, algunas fotografías del personaje en acción. Pero algunas características que nos puedas compartir, que consideres relevantes para el momento. Características de la profe Carlota que digas, bueno, esto es lo que le hace a la profesora Carlota. Sabes que yo, al igual que la mayor parte de actores, cuando vamos a crear un personaje, pensamos en referentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los referentes que uno tiene? Y todos tenemos referentes de nuestros maestros y de nuestras maestras. Entonces, yo utilicé principalmente esos referentes de mis propios maestros, sobre todo de los maestros de primaria y secundaria, ¿no? Entonces, por ahí estaba el señor Mantilla. El señor Mantilla era el señor que tenía así como la mandíbula inferior un poco más prominente, salida, ¿no es cierto? El señor Mantilla, charajo, siempre no decía carajo, decía charajo, charamba, señoritas, ya van a molestar. Entonces se me venía, lo primero que se me vino fue el señor Mantilla, que tenía esta cuestión así. Luego tenía una cuestión física, que era que cruzaba los brazos de manera muy particular, metiendo las manos debajo de las axilas de pronto, y obviamente los lentes tanto del señor Mantilla como de tal vez la mayor parte de mis profes tuvieron lentes. Podría parecer como que es como un lugar común, pero yo creo que esta cuestión, estos lentes que estoy puesta ahorita, hijita, son míos, digamos, del alter ego de la Juana Guarderas de la vida real.
pero los lentes sí son un elemento del magisterio, ¿no? Porque obviamente ellos leen tanto, las personas del magisterio están tan comprometidas obviamente con ilustrarse que sí se les desgastan pues las vistas, los ojos, ¿no? Entonces, bueno, fue así como ir construyendo a través de esas referencias de los maestros, de estos juegos, solamente, por ejemplo, este juego de que sea del balcón quiteño, que se dice el cajeta, el cajón abierto, ya le hacen como unos juegos incluso a nivel de la al personaje que tiene esa adicción. Luego tengo este aparato que es una regla muy grande que yo le llamo el ignobarómetro, que realmente es como una regla gigantesca de las costureras, pero es una regla que ella usa también un poco evocando estos conceptos que teníamos antes, ¿no es cierto?, de que la letra con sangre entra, o el puntero, o ese tipo de cosas, desde la crítica, pero también este personaje me ayudó a comprender y a entender ese ejercicio de ser maestro o ser maestra, que implica realmente ser empático, realmente ponerte en los zapatos de los alumnos, no esperar las respuestas que tú quieres escuchar, sino que esas respuestas dejarles en libertad para que ellos puedan expresarse, ¿no? Aprender a escuchar a los alumnos y entender por qué dicen lo que dicen, o observar a los alumnos y comprender por qué hacen lo que hacen, ¿no es cierto? No desde el juicio, sino desde el entendimiento. Entonces, si bien el humor obviamente está presente en este monólogo, también está esta forma de preguntarse y que de alguna manera es una de las visiones del personaje de la Carlota, que ella acepta finalmente y dice, bueno, mis alumnos han sido mis principales maestros y si he querido yo enseñar, he sido yo quien ha terminado también aprendiendo, ¿no? Pero obviamente atravesado también con el humor de por medio. Fíjate que este nuevo personaje nos enseña absurdos sobre la pandemia, la pospandemia y el ecuatoriano. Todavía no llegamos al punto de decir, bueno, esta pandemia ha pasado. Así es. Y pareciera que a estas alturas del partido, no solamente hablamos del Ecuador, hablamos del mundo, a estas alturas del partido en múltiples aspectos no hemos aprendido mucho. Es curioso, me ponía a pensar, que un personaje como la profe Carlota venga a recordarnos algo que está fresquito, en lo que todavía estamos inmersos, las lecciones de esta pandemia. Háblanos un poco acerca de todas las reflexiones y cómo también para esta obra la narrativa se va desencadenando para darnos estas plenas lecciones y hablarnos la plena también sobre la pandemia, la pospandemia, los ecuatorianos y el mundo. Sí, efectivamente lo que tú dices, ¿no, Mariela? Creo que la expectativa que teníamos, es decir, cuando arrancó este tiempo absurdo en el que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que de ciencia ficción absolutamente, que nunca nos imaginamos que nos iba a suceder como veíamos en los dibujos animados de los supersónicos, ¿no es cierto?, que íbamos a tener clases en línea, que íbamos a tener gimnasio en línea, que íbamos a tener médico en línea, que todo eso que parecía tan distante y tan absurdo para quienes vimos alguna vez esa serie de los años 60, 70, Perdidos en el espacio, de pronto aconteció que todos nos perdimos en este espacio virtual y de un momento a otro de ser seres humanos de carne y hueso nos convertimos en una especie de hologramas, ¿no? ¿Y cómo era el relacionarse con esos hologramas? Desde el teletrabajo, desde las relaciones sociales y festejar un cumpleaños por Zoom, hasta obviamente el tema de la educación, que tal vez fue uno de los más afectados. Y en esos procesos en el que decíamos tantas cosas y que seguimos diciendo, yo sigo creyendo que quien quiere aprender de estas lecciones y de esta cachetada tan grande que ha sido para nosotros como humanidad la pandemia, efectivamente quien quiere aprender lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo nos obligó a simplificar nuestra vida? ¿Cómo nos obligó a ser incluso múltiples en el espacio de nuestros hogares, de que nuestros hogares se conviertan en una oficina o se conviertan en una escuela, pero no dejen de ser hogares donde también hemos compartido la cotidianidad,
las actividades domésticas y el internet como un más o menos como un elemento vital de nuestra existencia, y qué tanta importancia le damos a eso, cuando nos conectamos y nos desconectamos de la vida virtual para entrar en esta presencialidad a la que estamos volviendo, cuánto tenemos que volver como a reconstruir esos arquetipos y esas relaciones humanas. Y el teatro, por ejemplo, de manera presencial, es una de las herramientas que más nos ayuda y más nos apoya en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, todos creo que hemos elucubrado sobre esa maravilla que fue, por ejemplo, haberle dejado a nuestra naturaleza en paz por un buen rato, ¿no? Esta imagen de los animales volviendo a ocupar los espacios. Hola, qué linda, ¿cómo le va? Perdón, estaba saludando a alguien muy amable que me estaba saludando. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ah, fan en la calle, ¿no? Estoy a Casa de la Cultura y entra y sale el público. Estaba buscando como un lugar aparentemente más tranquilo, pero sí hay circulación por todo lado, cosa que es muy buena. Entonces eso es este sinsentido que ha sido para nosotros esa vida hacia afuera, ¿no? La pandemia nos obligó a este hashtag quédate en casa, que era como habítate a ti mismo sí. Primero, ¿no? A tu ser, a tu existencia, y a entender un poco más de esa vida puertas adentro, desde el interior de uno mismo y de nuestro entorno cercano, de nuestra familia, de nuestros hijos, que de pronto eran contactos que se limitaban solo a ciertas horas o ciertos minutos del día, y esa presencialidad continua en el hogar, yo creo que a todos nos debe haber dado lecciones. ¿Qué nos quedamos aprendiendo? O sea, ¿qué se quedó como aprendizaje? Realmente es la labor de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, esta misma virtualidad que ahorita está presente, en este momento puedo yo conectarme contigo estando en Quito todavía, mañana viajo a Cuenca ya para las funciones, estoy en Quito, en la Casa de la Cultura en Quito, y estamos pudiéndonos conectar tiempo cero, espacio cero, ¿no? Estas cosas de ciencia ficción que seguramente van a quedarse también por un tiempo más. Entonces, por ejemplo, la profesora Carlota juega con una especie de manual de instrucciones de cómo vivir esa virtualidad que todavía se mantiene, ¿no es cierto? ¿Cuáles pues son las recomendaciones, por ejemplo, que ella hace a propósito de cuál sería el manual de Carreño, digamos así, de la virtualidad? Medio el humor, obviamente. Fíjate, yo recordaba cuántas veces estábamos en esta cabina intercambiando, riendo y llorando en las entrevistas, ¿no? Emocionándonos. Y sí, la situación, el ambiente cambia. Nos corresponden muchísimas reflexiones. Ojalá que podamos, con una carcajada interna, reconocer en nosotros todo aquello que nos ha dejado, pues, estas lecciones pandémicas. De hecho, el título de la obra me encanta, Lecciones para rudos pandémicos. Bueno. Rudos porque aprendemos o no aprendemos, o sea, ¿qué será, no? Fíjate que estas lecciones, ojalá podamos acceder a ellas. Has elegido como escenario la Sala Alfonso Carrasco, que es una sala íntima, que tendrá 50, 70 butacas para poder presenciar esta obra. Hay 2 funciones nada más esta semana en la ciudad de Cuenca, 21 y 22 de abril, mañana y pasado, el jueves y el viernes, en esta íntima sala. ¿Por qué estás testeando al personaje, a la obra? ¿Por qué tomaste la elección de este espacio tan íntimo para presentarte en la ciudad de Cuenca, que siempre te recibe con los brazos abiertos, Juana? Ariela, de verdad, y muchas gracias al público de Cuenca. Yo le tengo un inmenso cariño a la Sala Alfonso Carrasco. Esa es la sala que a nosotros nos abrió las puertas en Cuenca cuando hace más de 30 años fuimos por primera vez con la obra La Marujita se ha muerto con leucemia. Entonces es un escenario al que le tengo un apego y un cariño muy grande. Es a través de ese espacio y de esa gestión que le conocí a Juan Andrade, que conocí a montones de amigos muy queridos del ámbito de las artes escénicas y del arte en general de Cuenca. Entonces es como volver a esas raíces, y creo que también para mí es importante en este monólogo que es tan simple, tan sencillo, casi con 0 elementos, que es como un monólogo que de alguna manera un personaje que está en un espacio que se desarrolla en un espacio así como fue de pronto un set de televisión, o como fue de pronto un set pequeño. Entonces como un aula.
Un aula de clases, ¿no? Un aula de clases también. Un aula de clases, en este sentido que es como una geografía muy simple y muy pequeña con la que ella va a jugar. Entonces, es una obra de un formato muy simple, muy elemental, en términos justamente eso, no tiene una escenografía compleja, ni tiene la pretensión de recrear a nivel, qué sé yo, como de imágenes, grandes cosas. No, es un encuentro, es un juego escénico con el público a propósito de un formato de una clase, y el público efectivamente se convierte en un alumno de esta clase. ¿Sabes qué? Entonces es chévere, un espacio pequeño. Sí, ¿sabes qué he pensado? Y te dejo esta, ¿no? Y con esto ya, bueno, cerramos, te dejo que vayas al ensayo y te agradezco. Ciertamente, yo sé lo importante que es el tema del ensayo, lo consideramos muchísimo, pero que te hayas salido del ensayo para compartir con nosotros es un cariño que se agradece, pues. Gracias, María. Es un cariño que se agradece. Fíjate que yo siempre reflexiono cuando me explicaron etimológicamente lo que significa alumno, que significa sin luz, dejé de llamar a los alumnos así y empecé a decirles los estudiantes, ¿no? Digo, sí, los estudiantes, como para que la luz se dé. Así es, porque efectivamente es de eso también, ¿no? Porque obviamente yo como actriz también he ejercido la docencia y también he sido maestra y sigo siendo maestra. Tengo un taller permanente de formación de actores en el Patio de Comedias y claro, también tengo ese ejercicio de que la educación no puede ser de una sola vía, tiene que ser ida y vuelta y tiene que ser obviamente con el otro, ¿no? Entonces, este juego es el juego que también está recreado en esta propuesta de las lecciones para rudos pandémicos. Maravilloso, gracias Juana, será hasta una próxima oportunidad, ojalá nos podamos encontrar. Y agradezco muchísimo también a Fakir Producciones, a Juan Andrade, a Escenarios del Mundo, por también producir y permitir que podamos tocar las puertas y encontrarnos de manera presencial nuevamente, como para reconstruir esa esencia humana que tenemos. Maravilloso, que se pase la voz, cuéntele a todo el mundo que tendremos Lecciones para Rudos Pandémicos, la última comedia de Juana Guarderas, en 2 funciones en nuestra ciudad de Cuenca, acá en Ecuador. El personaje de esta loca profesora llamada Carlota, nos ofrecerá unas enseñanzas ciertamente surrealistas en torno a la pandemia, a la pospandemia y a los ecuatorianos. Lecciones para Rudos Pandémicos, 21 y 22 de abril en la sala Alfonso Carrasco. A partir de las 8 de la noche podremos conseguir boletos en Librimundi. Y si quedan por ahí, podremos conseguirlos previo a la función en la boletería. Pero sugeriríamos que haga su compra pronto. Sabemos que el espacio es chiquitico, digamos es súper íntimo, así es que si uno quiere asegurarse una butaca para estas 2 funciones, en cualquiera de estas 2 funciones o en las 2, pues valdría la pena circular por Librimundi y comprarlas. Gracias, hasta la próxima. Juana Guarderas con nosotros, esta hermosa actriz ecuatoriana con quien hemos compartido detalles acerca de su última comedia, Lecciones para Rudos Pandémicos. Chao, Juanita. Buen día, gracias. Chao, chao. Avanzamos con más de ADN, la revista de cultura de la Antena 1. Gratitud al maestro que alumbra nuestra vida y la de los cuencanos, carajo. Les espero, por favor, 21 y 22 de abril, únicas funciones en la sala Alfonso Carrasco para compartir con ustedes mis lecciones para rudos pandémicos, carajo. No será rudo, repita, repase, únicas funciones, caramba. Antena 1 Radio Video.
Quiro Cuenca Centro Quiropráctico se ha cambiado de local. Ahora se encuentra en la calle Guayas 160 y calle del Batán, a pocas cuadras del redondel de la avenida 12 de Abril. Para hacer cita